Eloy Tizón, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con Lo nosotros. mismo digo, un placer. Plegaria para pirómanos, título que evoca a Cortázar y de quién nos salvará del fuego, pero no hay ningún cuento que se llame así. Es un título, yo pretendía que fuera un poco misterioso, ¿no? Que produjera curiosidad en el lector y que habla no tanto del contenido del libro, porque efectivamente no se refiere a ningún cuento en concreto, sino a una cierta atmósfera, ¿no? A esa, bueno, ese enigma poético de juntar dos términos en principio irreconciliables, ¿no? La plegaria, que asociamos a la intimidad, al susurro, a una conversación con la divinidad o con uno mismo, y frente a eso, bueno, una fuerza avasalladora y a veces tan destructiva como es el fuego, sobre todo el fuego causado por la piromanía, ¿no? ¿Cómo pueden convivir esos dos extremos? Bueno, esa es la pregunta que yo lanzo y que me resultaba sugerente hacer. Hay mucha poesía también en este libro. Cuando te han preguntado sobre los 10 años que has tardado en escribirlo, porque tu último libro de cuentos, Técnicas de Iluminación, fue hace una década, has dicho, me gusta que cada libro posea su propio ritmo interno de crecimiento, disfrutarlo a solas, acompañarlo sin prisas y que vea la luz de manera orgánica, con sus pausas, sin forzar nada. En esa fantasía vivo. Bendita fantasía. Sí, bueno, es la fantasía, yo creo, de defender un espacio un poco aparte, que no es el de la sociedad de consumo que vivimos, que vamos todos muy acelerados y donde los empleos pues hay que ser efectivo, tener ese grado de, bueno, de ser prácticos, ¿no? A mí me gusta reservarme un espacio, vamos a llamar inútil, aunque tenga malas connotaciones, para poder tener otro trato con el tiempo. Entonces ahí es donde yo me permito el lujo de no ser práctico, de no hacer las cosas con prisas, sino recrearme en el tiempo que tarden los cuentos en surgir, en el ritmo que lleven. Es una tarea, yo creo, que de escucha. O sea, yo escucho un poco el cuento, lo que tiene que decirme, le doy su margen para que se exprese. Y a mí ese proceso me gusta, me parece algo como muy de jardinería o de botánica, de ver crecer una especie. Y creo que no hay ningún motivo para apresurarse a la hora de publicar un libro. Es decir, la oferta de libros es infinita y si vamos a añadir un título más a ese mare magnum, yo creo que, bueno, por lo menos que tenga al menos una mínima dignidad, una mínima calidad, ¿no? Que se le haya dedicado su tiempo. Sí, porque el tiempo al final es cariño, es amor hacia la literatura, respeto hacia la literatura. Yo le tengo mucho amor, cariño y respeto hacia la literatura. Y, Y hacia como, los lectores, ¿no? y También, por ¿no, Eloy? supuesto hacia los lectores. Mm. Entonces sí, lo podría haber publicado antes, pero yo creo que el resultado habría sido peor. Entonces, ¿para qué apresurarse? La estructura también es distinta a tus anteriores libros. Sí, Vemos un arranque como más narrativo. eso es. Eh, Cuentos que están escritos en primera persona también. Y la estructura has dicho que es un poco mirando hacia la novela, ¿no? Como si fuesen las ruinas de una novela. Algo así, porque es un libro de cuentos unitario, donde hay un personaje que se va repitiendo, que es el Ahora personaje hablaremos. de Erizo. Entonces creo que eso ya le da un carácter que no es el del libro de cuentos, que cada pieza es de, bueno, de una temática distinta, de una atmósfera distinta. Aquí digamos que el libro está contemplado como totalidad y por lo tanto puede mirar al menos de reojo a la novela. No es una novela, pero tiene elementos, sí, como si la novela es una arquitectura, esto sería una arquitectura inacabada o un edificio que no se ha acabado de construir o que ha quedado en ruinas. Y te gusta también que el libro no tenga un registro único, ¿no? Porque Sí, vemos poesía, drama, humor, fantasía. Es ese intento de equilibrar ese conjunto. sí, eso es, bueno, una ambición quizá desmesurada por mi parte, que yo intento abrir el libro para que recoja todas las texturas posibles, todos los sabores posibles. Entonces no me gustan los libros que son solo cómicos o solo dramáticos. Intento que haya una hibridación ahí de géneros. Entonces el lector encontrará con momentos de humor, con momentos de poesía, con momentos más reflexivos, con ciertas zonas oscuras,
creo que la experiencia humana se compone de todo eso, ¿no? No tiene un solo color, un solo registro. Y en base a lo que decías antes de que esto como un conjunto, ¿no? Entre los cuentos hay vasos comunicantes, como tú los has llamado, Sí, no son cuentos cerrados, unos hablan con otros. eso. Ese trabajo de hilado, la verdad es que me ha encantado hacerlo, porque, claro, hay referencias en unos cuentos que a lo mejor en el momento de leer no ves con claridad, pero que te vas a encontrar más adelante la explicación o por qué ese detalle estaba metido ahí, ¿no? Y trazar esos hilos me parecía divertido. Creo que algunos lectores lo captarán a la primera, otros a lo mejor no lo captan, pero bueno, es parte de mi placer y de mi juego privado que ha sido muy gratificante de componer. Hablabas de Erizo anteriormente. De todos los personajes de ficción, has dicho, que he creado hasta ahora, seguramente es el que siento más próximo a mí, ¿no? Aparece en varios de los cuentos, es escritor, pero también es fotógrafo, ¿no? Tiene diferentes personalidades. Son como avatares, diríamos ahora, ¿no? Es un personaje que plantea esa duda o esa ambigüedad sobre si es siempre el mismo personaje o son diferentes personajes bajo el mismo nombre, ¿no? Al final es una pregunta sobre la identidad, que a mí me interesa especialmente. ¿Quiénes somos? ¿Somos todo el tiempo la misma persona o cambiamos tanto de, no sé, 20 años atrás ahora que realmente podríamos hablar casi de dos personas diferentes, ¿no? Yo creo que si no vemos la fase de transición que lleva de la persona A a la persona B, si suprimimos esa fase, realmente podríamos ser dos personas distintas, ¿no? Me gustaba esa idea y traté de jugar con ella desde un punto de vista literario. El primer cuento, Grafía, es un guiño, ¿no? A múltiples autores y se lo dedicas a Juan Casamayor. Claro, Juan, bueno, es mi editor, es el editor de Páginas de Espuma y para mí es un amigo, por supuesto, y una persona cómplice en este proyecto complicado que es sacar adelante, bueno, un trabajo literario. Entonces creo que con Juan tenemos un grado de entendimiento y de comunicación muy grande, creo que hay cariño, que hay respeto, que hay amistad. Y la verdad eso, bueno, convierte esta tarea de crear libros, que a veces es dificultosa y tiene sus más y sus menos, en una aventura mucho más gratificante, ¿no? Cuando sabes que tienes una persona a la que puedes recurrir en caso de dudas, para consultarle, para respaldar ciertas apuestas que tú haces y él no se asusta, la verdad. Yo le presento cosas, bueno, libros un tanto arriesgados y él, vamos con todo. O sea que eso para mí, bueno, me da muchísima seguridad, ¿no? Es la red de seguridad del trapecista, que en este caso se llama Juan Casamayor. El amor por la literatura vive entre estas páginas y se impregna también en la piel de los lectores, de nosotros, ¿no? Cuando leemos, la práctica literaria carece de metas externas, se agota en sí misma, ella es su propia finalidad. No hay rivales, ni se compite contra nadie, ni se gana, ni se pierde, no hay vencedores ni vencidos. Bueno, te agradezco mucho esa lectura que haces, porque si es así, yo me quedaría encantado, ¿no? Yo siento un profundo amor por la literatura, que es real, no es postureo, que lleva durando toda mi vida. Y sí me gustaría que ese amor que yo siento transmitírselo a los demás. Si lo consigo, aunque sea en una pequeña parte, creo que mi tarea está cubierta. Y por otro lado, creo que la literatura también debe tener un valor en sí misma, en el sentido de que me puede servir a mí, le puede servir a los lectores, pero no hay que buscar tampoco esa recompensa material. Es verdad que vivimos en un mundo materialista, o sea, no vamos a negarlo. Nosotros formamos parte de este mundo, no estamos fuera. Pero creo que a veces se pierde el foco de atención cuando nos centramos mucho en los premios, en los galardones, en las medallas, en el dinero. Y creo que la literatura tiene un camino también que pasa más por la intimidad, por ese diálogo en voz baja con uno mismo, con los otros, que nos ayuda a contemplar el mundo. Eso es lo que yo reivindico, más allá de la fortuna, digamos, material que puedan tener los libros. Hay cuentos, cada uno tendrá su preferido, ¿no? Para mí el de El fango que suspira, esas preguntas que te haces, que qué ocurre cuando alguien fallece, ¿no? O qué pasa con sus cosas. Y dices, el mundo nos separa porque nos muramos. Claro. Me estoy llevando sorpresa cuando publicas un libro, siempre eso no sabes bien la respuesta que va a tener.
y bastantes personas me señalan ese cuento como su favorito, que es un cuento que a mí me parece de una cierta aspereza, porque es el cuento de una mujer mayor que fallece sola en su domicilio y qué ocurre a continuación. Pues hay que vaciar el piso, hay que hacerse cargo de recuerdos que no son tuyos, es decir, hay una memoria depositada en tus manos, que es una materia yo creo que muy valiosa y muy frágil, que tú puedes cuidar, puedes arrojar al contenedor. Cómo se gestiona la memoria de una ausencia. Ese sería un poco el tema del cuento, ¿no? No quería alejarme de la propia materialidad que tiene el fallecimiento, es decir, quería mantenerme muy cerca de lo prosaico que puede haber y ver si ahí yo le podía introducir ciertas notas de literatura o de poesía. A ver, ese era el desafío que me planteaba ese cuento. Es un cuento que no tiene demasiado argumento, de hecho en un momento dado el personaje dice, pues si yo no la conocía, esta mujer, no sé ni su nombre, no me la puedo inventar. El sexto. Era la del sexto F. No puedo inventarme una vida. Sin embargo, hay algo ahí en el que él fantasea sobre posibles vidas que podría llevar esta mujer, pero todo queda en la imaginación literaria. ¿Y hay esperanzas todavía para los tímidos? Bueno, yo soy tímido y creo que para mí hay esperanza, espero que la haya. Alguien me decía que era algo muy generacional, no sé, yo tengo casi 60, nací en los años 60, y me decía, yo creo que en esa época era más frecuente que los niños, los jóvenes fuesen tímidos. No sé si es verdad o no, pero me dio para reflexionar. Y la timidez, bueno, es una condición, yo creo que no es una condición envidiable, la verdad, porque yo estaba lleno de barreras cuando era tímido, no me atrevía a ciertas cosas que luego creo que no hay ningún peligro en ellas, ¿no? Y creo que vencer la timidez, aunque a lo mejor siempre existe un fondo de timidez en nosotros, pero creo que poder relacionarte con naturalidad con los demás es un alivio. O sea, yo lo vivo con un alivio. Mi nivel de timidez se ha reducido muchísimo y yo estoy más cómodo en el mundo y entre las personas que antes, que todo era como una prueba, ¿no? Entrar en una tienda, probarte ropa, era como una prueba muy difícil para un tímido, o hablar en público. Era también una tragedia, ¿no? Yo lo evitaba. Yo recuerdo que en clase a veces me quedaba con dudas porque no me atrevía a alzar la mano y hacer una pregunta, cosa que ahora me encuentro totalmente absurda, ¿no? Pero y si hablamos de dichosos los ojos, que también exaltas ahí pues toda nuestra vida, ¿no? En general, lo que hemos amado, lo que hemos visto. Sí. Bueno, Dichosos los ojos es un cuento que está colocado justo en medio y creo que es, por llamarlo de alguna manera, el agujero negro del libro, no en el mal sentido, sino creo que es un cuento, aquí sí, donde no hay un argumento, sino que hay una enumeración de cosas que yo he visto o que el personaje ha visto y que constituye una celebración de la sensorialidad del mundo, ¿no? Toda la belleza que puede haber en cualquier calle, en una calle de Praga o en un canal de Venecia o en algo mucho más prosaico. Bueno, me parece que ahí hay un punto de inflexión en ese cuento que para mi sorpresa también es un cuento que está siendo bien recibido porque, como digo, no hay historia, es un no cuento. Es que el orden es importante en este El orden libro. es muy importante y es ese tipo de relato que pone en cuestión también los límites que tenemos sobre qué es un cuento, qué no es, qué es una historia. Me gusta acercarme un poco al precipicio, asomarme y sentir ese vértigo de a lo mejor esto ya no es un cuento, es otra cosa, pero si no es un cuento, ¿por qué no es un cuento? O sea, ese tipo de preguntas me gustaría hacérmelas a mí y también hacérselas al lector. Y si cerramos, porque decíamos que el orden es importante, cierras con Confirmación del susurro. ¿Qué decir de Leonard Cohen? Es un cuento que me impone respeto porque comete una osadía imperdonable, que es hablar por voz de ese monstruo casi sagrado para muchos de nosotros, que es Leonard Cohen. He procurado hacerlo siempre con respeto. Bueno, yo he leído mucho de Leonard Cohen, no solo sus letras, sino también él es un narrador muy sólido. He leído entrevistas. De alguna forma creo que es una silueta familiar para mí, es una voz que siempre me ha acompañado casi desde el principio de mi vida hasta ahora, que siento como un amigo al que por supuesto nunca he conocido ni he tenido trato con él,
pero que siento formar parte de mi vida, ¿no? Hasta el punto de que cuando él falleció, pues yo lo viví como una pérdida, como de alguien cercano. Y he imaginado o he fantaseado con la idea de que él pudiera escribir una carta a uno de sus grandes amores, que fue Marianne, a la que dedicó el solo Marianne, y en uno de sus retiros en el monasterio este budista de Monbaldi, y a ver qué podría contar ahí Leonard Cohen sobre sus experiencias, su vida creativa, una reflexión, digamos, cuando se acerca el final de una vida, sobre el contenido de esa vida y sobre también la calidad del amor que él ha vivido con esta mujer y con otras mujeres, ¿no? Bueno, fue un cuento respetuoso, espero sin caer tampoco bueno, en la devoción absoluta, sino que ese cariño creo que me ha permitido también, bueno, hacerlo con cierta ligereza, con cierta fluidez y bueno, con alguna nota de humor, en fin, no caer en una mera exaltación que creo que habría sido demasiado rígido para la riqueza que ha tenido y tiene Leonard Cohen en nuestras vidas. Y Eloy, escoger las palabras cuidadosamente es algo que te tomas muy en serio. Mucho. Le dedico mucho tiempo, a eso me refería cuando decía bueno, que le concedo al libro el tiempo que yo creo que necesita cada historia para Es que hay desarrollarse, para muchas crecer. frases que podríamos subrayar en el libro. Las tardes en comisaría suelen ser aburridas. Las paredes pintadas de yodo deprimen el ánimo, contribuyen al descreimiento y fomentan el ateísmo. Le dedico tiempo, sí, le dedico tiempo sobre todo me gusta ser preciso en lo que digo. A veces en la primera versión escribes y algo te dice, esto se parece pero no es, ¿no? Y lo dejo ahí como un poco en suspenso, sabiendo que en algún momento volveré sobre esa frase, tengo que encontrar un adjetivo todavía más preciso, que no sea el cliché, que no sea el estereotipo. Bueno, eso es parte, creo, del placer y para Del ritmo algunos, que hablábamos antes. del ritmo, para algunos a lo mejor lo viven como una tortura. Para mí es un disfrute. Cuando siento que he acertado con el término justo, con la definición justa, que se acerca a lo que quiero decir, de alguna forma justifica ese tiempo y ese trabajo que nos tomamos. Nosotros vamos a ir terminando. Damos un consejo de que se debe de leer pausadamente para poder disfrutarlo. Y quería preguntarte si la narrativa breve es un género que no sé si decir que vive en crisis permanente. Pues seguramente sí. Yo creo que es un género que gracias a esa crisis va creciendo, va evolucionando, va cambiando. A mí lo que me fascina es justamente las posibilidades que le veo. No creo que se haya dicho la última palabra sobre el relato breve, creo que todavía podemos explorar nuevos caminos, encontrar nuevas vías y me interesa mucho ese cruce que hay en la literatura breve, que puede tener algo novelesco en la construcción de personajes, en la construcción de trama, pero también tiene una contaminación de poesía, de elementos líricos, puede dejar espacio para la reflexión, casi acercándose al ensayo. Entonces es una especie de animal mitológico que no está todavía terminado de crear y que entre todos podemos seguir añadiendo piezas a ese puzzle que yo creo que está muy lejos de haberlo completado, ¿no? Pues voy a cerrar con tus palabras, que no hay forma mejor. La vida es así, viene y va, sube y baja, entra y sale. Poco a poco nos vamos vaciando, de manera que al final no tienes nada, absolutamente nada, pero tienes el cuento. Bueno, eso es. Al final lo que nos queda después de toda la experiencia vivida es una historia, ¿no? Y una historia nos salvará. Muchas gracias, Eloy. A vosotros. Un placer.